News, una nueva manera de informar. Léenos en www.ciudadano.news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escúchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Vamos a conversar y a sumar, por supuesto, a la doctora Estrella Menéndez, médica especialista en nutrición, además especializada en diabetes. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Un placer tenerla aquí con nosotros en el Interactivo. Muchas gracias por sumarse. Información realmente preocupante, y no solo en un presente, sino también en un futuro, ¿no? El dato, el punto de partida también de esta conversación, que en Argentina se consume un 60% más de azúcares agregados, más de lo recomendado, ¿no? No solo es un problema presente, digo, sino un problema en la salud, una bomba de tiempo para todos esos argentinos de mañana. Sí, es un problema importante, lo muestra la Organización Mundial de la Salud, lo determina la Organización Mundial de la Salud, en base a un estudio que se hizo ya algunos años, el estudio LANS, que es un estudio que, bueno, sus datos se dieron en el 2018, así que pensamos que por ahí, post pandemia, son peores. Es un estudio que se hizo en 9.000 personas de 8 países latinoamericanos: Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Costa Rica. Y este estudio, bueno, eran más 1.000 personas de Argentina, unas 2.000 de Brasil y de los demás países 1.000 personas. Se les hizo, digamos, unas entrevistas muy estructuradas, y lo que se observó es que salimos los primeros en el mayor consumo de azúcares agregados. Consumimos aproximadamente 107 gramos de azúcar por día, lo cual es muchísimo, y los países que consumieron menos fueron Chile y Brasil, que consumían 80 gramos de azúcares por día, de azúcar simple. No solamente, fundamentalmente, un porcentaje más amplio en gaseosas, luego en el azúcar que uno le agrega a las infusiones, y por último, el porcentaje más pequeño, pero no menor, en todo lo que son los productos elaborados con azúcar, las galletitas, bueno, los procesados, facturas, medias lunas, tortas, etc. Esos son unos números realmente muy complicados. Este estudio lo dividió en nivel socioeconómico alto, medio y bajo, y lo que se observó es que los niveles en Argentina, el nivel económico alto consume la misma cantidad que el nivel económico más bajo, con lo cual, bueno, es algo que realmente es preocupante, porque, bueno, a ver, digamos, ¿contra qué se compara? ¿Cuáles serían los estándares de salud? ¿O cuáles serían los estándares ideales de consumo, como para tener una idea? Hace muchos años se determinó que una persona ideal, que sería un señor de 70 kilos que midiera 1,70 m, esto se hizo en Estados Unidos, tenía que consumir 2.000 calorías. 2.000 calorías, de las cuales el 50% tenían que ser hidratos de carbono. Hidratos de carbono de frutas, de verduras, de legumbres, de granos integrales. Y de ese 50%, entre el 5 y el 10% solamente deberían ser azúcares blancos, refinados, azúcar agregado. En esa época, bueno, 200 calorías, que sería el 10%, serían aproximadamente unos 50 gramos. Si cada gramo de azúcar tiene 4 calorías, 200 calorías son 50 gramos de azúcar. Y esos son 8 sobrecitos de azúcar nada más. Es decir, bastante poco. Y la Organización Mundial de la Salud ahora, en el 2015, que larga un position statement, dice que lo ideal es que sea un 5% de ese consumo. Entonces, bueno, estamos hablando de 4 sobrecitos de azúcar. Por supuesto que hace como 70 años salieron los edulcorantes a solucionar un poco este problema, porque si uno, en vez de 4 sobrecitos de azúcar, consumía edulcorante, le quedaban esos 4 sobrecitos de azúcar para consumir alimentos que los tuvieran, pero en condensado. Por ejemplo, una media luna tiene un sobrecito de azúcar oculto, un alfajor tiene 2 sobrecitos de azúcar oculto. Entonces yo le ponía a la gaseosa y le ponía al café edulcorante, tenía la posibilidad de consumir el azúcar en otras preparaciones, pero las otras preparaciones son más calóricas, con lo cual tampoco hemos solucionado el problema con el uso de los edulcorantes. Esto es un tema importante en salud porque, bueno, semejante consumo, es decir, si en vez de consumir 50 gramos, un señor de 70 kilos, las 2.000 calorías, que además son estándar porque cuando uno ve
las etiquetas nutricionales siempre dicen base a una dieta estándar de 2.000 calorías. De ahí también surgieron los 2 litros de agua por día, ¿no? 1 caloría, 1 mililitro de agua, 2.000 calorías, 2 litros de agua. Entonces, bueno, la realidad es que el consumo exagerado, si nosotros decimos 50 gramos para un señor de 70 kilos, está consumiendo 107, es el 36% de su plan de alimentación. Entonces, estamos hablando del doble. Y estamos hablando del doble de valor de azúcar simple. Y eso, bueno, la primera consecuencia es que la calidad de la dieta no es buena. Y la segunda consecuencia es que hay un montón de enfermedades muy frecuentes que están asociadas probablemente con alta frecuencia o uno sabe que consistentemente pueden generar, el alto consumo de azúcar puede generar estas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, es un problema para hoy, como vos decís, y también es un problema futuro. Si no hay una política que modifique esto, políticas varias, ¿no? Educación, información, algún tipo de freno al consumo de azúcar de alguna manera, ¿no? Es complejo. Sí, es complejo y creo que es un arma de doble filo, doctora, porque hay cuestiones, por ejemplo, muchas gaseosas sacaron esta versión cero, ¿sí? Hay una muy particular, muy famosa y vendida, y se vende un montón, ¿sí? Y es cero azúcar, más allá de otras cosas que tenga que puedan resultar polémicas también, para quitar el azúcar. El tema es que no se ha quitado de la dieta el consumo de panificados, por ejemplo, eso de hecho aumenta. General. El alfajor en argentino es un clásico, comerse un alfajor, uno por mañana, es un y ahí también, el alfajorcito si querés con dulce de leche también, algo muy clásico, o sea que el azúcar, doctora, está buenísimo lo que marcó recién, porque lo tenemos muy alto por otras cosas, no solo hablamos de gaseosas, lo cual creo que hace algunos años, 15 años atrás o 20 años atrás, sí era un problema mucho más grande. Hoy quizás la gente te toma más amargo las cosas, pero ingiere muchos alimentos que tienen mucho azúcar, ¿no? Sí, y bueno, eso es complejo porque un café con 2 sobrecitos de azúcar tiene 50 calorías y una media luna tiene 300. Entonces, si yo reemplazo mis 4 sobrecitos por 4 medialunas, que cada media luna tiene un sobrecito de azúcar oculto, pero tiene además 50 gramos de grasa, 50 gramos de harina, tiene una densidad calórica que no es la que tiene por ahí una infusión que llevase azúcar. Y por lo tanto, lamentablemente, los edulcorantes que hace 50 años se consideraban como la panacea, no mejoraron la aparición de obesidad ni la aparición de diabetes. Y nosotros, la Organización Mundial de la Salud, además de llamar la atención sobre que somos el país estudiado en Latinoamérica por este estudio que existe, el ELANS, Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, por estos datos duros, también está preocupada porque la Argentina es uno de los 10 países donde la obesidad infantil, infanto-juvenil, especialmente en niños, en varones, está creciendo. Es el 8º país donde en el 2030 el número la prevalencia y la incidencia aumentan en forma espectacular. No se observa lo mismo en niñas, pero sí en varones. Y coincidentemente en este estudio ELANS, se observó que estudiaban desde 15 años hasta 65 y el grupo de entre 15 y 19 años eran los que más consumían, eran los que llegaban a más de 100 gramos de azúcar puro por día. Y yo creo que se siguen vendiendo, es decir, se consumen los amasados, pero también se siguen vendiendo, digamos, gaseosas importantes con azúcar. Y también existe, bueno, hay el consumo digamos, del mate con azúcar, que muchas veces en ciertas realidades económicas complicadas, la gente toma mate con azúcar un poco para paliar el hambre, ¿no? Sí. Pero bueno, ese también es un consumo alto de azúcar que habla de una calidad de la dieta que no va a estar buena, en este caso por déficit de la posibilidad de nutrientes. Y yo creo que también tenemos nosotros que hacer mucha educación con el consumo de los hidratos, porque tenemos que comer hidratos, pero tienen que ser verduras, tienen que ser frutas, tienen que ser cereales integrales, tienen que ser legumbres. La persona que come 4 frutas en el día es muy raro que necesite azúcar. Puede que se tiente que los demás tomen, pero es muy raro. En cambio, si no come frutas, porque hay una tendencia de que la fruta engorda o que tiene mucho azúcar, es muy difícil poder tener los niveles de fructosa de una gaseosa o de una media luna, el poder alcanzarlos en una fruta.
las frutas tienen un 90, 95, 98% de agua, igual que las verduras. Entonces, hacer jugos de frutas naturales o jugos de verduras son un buen cambio de estrategia por el gusto dulce que todos nos gustan las cosas dulces. Pero bueno, por ahí el jugo de naranja está muy mal visto, el jugo de naranja natural. Y hay un estudio muy interesante hecho hace más de 10 años en Francia, donde a 60.000 mujeres se las siguió 15 años y se observó cuánto tomaban de gaseosas dietéticas, cuánto tomaban de gaseosas con azúcar y cuánto tomaban de jugos naturales exprimidos de la fruta. Y lo que se observó es que la incidencia de diabetes a los 15 años, la más importante era en la gente que tomaba, las señoras que tomaban gaseosas dietéticas, después las gaseosas con azúcar y por último casi nula la presencia de diabetes en personas que tomaban jugos naturales recién exprimidos. Entonces, hechos en casa, no comercializados. Entonces, es importante tener en cuenta cómo mejoramos la calidad de la dieta, no solamente hablar de, bueno, lo malo que está, sino qué se hace para mejorar. Se sabe que a los 2 años, a los niños de 2 años, hay un 80% de probabilidades que les ofrezcan algo con azúcar, un caramelo, una gomita, un chupetín, y no una fruta. Entonces, también desde muy pequeños vamos marcando el gusto hacia cosas muy azucaradas y luego es difícil volver para atrás, ¿no? Así que bueno, son todos puntos a tener en cuenta. Charlie, adelante. Sí. A ver, yo creo, Estrella, que el consumo de alimentos edulcorados, por decirlo genéricamente, porque, a ver, a mí se me presenta siempre una confusión. Cuando hablan de azúcar, yo creo que la gente siempre hace referencia al azúcar de la sacarosa, de la caña de azúcar. Y no todos los alimentos están edulcorados con el azúcar blanca, refinada, rectificada, como le quieran decir. Por más de que sea morena, después la rectifican, se vuelve blanca. Bueno, yo quería, si usted me puede hacer alguna diferencia entre azúcar de sacarosa, de la caña de azúcar, el mosto, por ejemplo, jugo de uva concentrado, que es lo que se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria farmacéutica, y el jarabe de alta fructosa del jarabe de maíz. ¿Cuál es el menos recomendable para consumir? Bueno, la sacarosa es la asociación de dos moléculas de dos monosacáridos que son la glucosa y la fructosa. Okay. Y esto es interesante porque el jarabe de maíz de alta fructosa, que hace 70 años o 60 años que se comercializa, en vez de tener 50 de glucosa y 50 de fructosa, tiene 45 de glucosa y 55 de fructosa. Y este ingreso brutal de la fructosa en la dieta ha sido un cambio en estos últimos 70 años. Porque, a ver, ¿qué genera el azúcar? Y el azúcar puede generar caries, pero el azúcar también puede generar gastritis tomado en un líquido muy azucarado como una gaseosa, y también puede generar el famoso SIBO, porque cuando se absorben en el intestino, la glucosa se absorbe a toda velocidad, pasa rápidamente a la sangre, llega al hígado, y en el hígado se metaboliza de una manera muy estricta, porque nosotros tenemos glucosa en sangre, la glucemia, entonces el regulador central de todo nuestro metabolismo es la glucosa. Entonces está el cuerpo no la deja escaparse. Pero la fructosa no. La fructosa antes, hace 100 años, las frutas tenían muy poca fructosa. Las frutas en general, no todas tienen mucha fructosa. Es una mezcla de azúcares. Entonces, la fructosa no estaba mucho en la industria. La gente ponía azúcar, pero no lo utilizaba el jarabe de maíz de alta fructosa como se usa ahora en todo. Hasta la mayonesa tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, que es un producto salado, teóricamente, y graso. Entonces, ¿pero por qué? Porque le mejora el sabor, le mejora la palatabilidad, nuestros receptores de la boca se encantan con eso, si no nos gusta mucho la grasa nos agarramos del azúcar. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa no se absorbe rápido, la fructosa en el intestino se absorbe por un transportador que entra de a cuentagotas y a veces si el exceso de consumo hace que la fructosa se quede en el intestino. Entonces, cuando llegan los bichitos malos se encuentran mucha comida y ahí se genera el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Y bueno, nada, ese es un problema, ¿no? Porque justamente la dieta que se usa para estos casos es la dieta libre de fructosa, la dieta FODMAP, justamente por el exceso de fructosa. Pero cuando la fructosa sube, entra y llega al hígado, el hígado no sabe qué hacer con ella, porque como antes no había mucha fructosa, bueno, entra en una vía periférica y esta vía periférica hace un lío con este exceso de energía.
Y el hígado entonces lo transforma en triglicéridos, lo transforma en ácido úrico. Hace muchos años los médicos no sabíamos y decíamos, no coma carne por el ácido úrico. En realidad la fructosa en exceso es la que genera ácido úrico y engrasa al hígado. Entonces se produce grasa a través de la fructosa, es la forma en que el hígado se protege. Y bueno, y se genera lo que se llama resistencia a la insulina. Y si una persona no hace mucho ejercicio, está mucho tiempo sentada, trabaja 8 horas sentada, viaja en auto, llega a casa y se sienta en un sillón a ver una película, en realidad esa fructosa también va generando el hígado graso, la resistencia a la insulina, el músculo que está sentado no consume glucosa y entonces el cuerpo se esfuerza para que entre la glucosa en el músculo y el músculo no quiere responder, se genera la famosa resistencia a la insulina. Y bueno, la resistencia a la insulina lleva a probablemente la hipertensión esencial, es una causa generada por el sedentarismo y el exceso de azúcares, y luego la persona puede tener una diabetes y los riesgos que vienen después, enfermedades cardiovasculares, renales, cerebrales, etc. Entonces, el inicio es todo eso, por eso el jarabe de maíz de alta fructosa es realmente un enemigo actual, no lo teníamos hace 100 años, y ahora lo tenemos y lo tenemos en exceso y se le agrega todo, por las dudas está. Y también los edulcorantes, hay muchas marcas de edulcorantes que solamente ir al supermercado con una lupa y leer ingredientes, el primer ingrediente es sacarosa y el segundo el edulcorante pactado. Con lo cual hay que ir a hacer una investigación de mercado a ver cuál de ese edulcorante solamente es el producto. Hay algunas marcas que dicen directamente azúcar y sucralosa, azúcar y stevia. Y otras dicen sacarosa, más técnico. Pero bueno, es importante que el azúcar y la fructosa, una de sus partes, nos han invadido, por decirlo de alguna manera. Y sí. Doctora Menéndez, le agradecemos muchísimo su tiempo y toda la información, realmente una explicación magistral, nos ha dejado con ganas también de saber más, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, le agradecemos muchísimo este contacto. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo muy vemos. grande, hasta la próxima. Hasta luego, doctora. gracias. La palabra de la doctora Estrella Menéndez, médica especialista en nutrición, además especializada en diabetes. Bueno, se nota, ¿no? No hace falta que lo diga uno, que lo aclare, si bien por supuesto que es necesario, decimos, porque es una experta. Qué pedazo de entrevista que va a quedar en nuestra cuenta de YouTube para repasar en lo que tiene que ver entonces la incidencia del azúcar, de los edulcorantes en nuestra salud y cómo estamos en la República Argentina. ¿Adelantamos algo? Estamos mal. Y el cambio justamente es urgente. Y ahí, en la entrevista, hay varias claves a tener en cuenta para esto. ¿Sí? En nuestra cuenta de YouTube dejamos la entrevista para que la repases las veces que quieras o también la compartas con quien vos quieras. El Interactivo, 12 a 14, por Ciudadano News.